Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Un programa que tiene como objetivo bendecirlos a todos con una palabra que produzca madurez. Ese es nuestro objetivo, ya que el Señor nos ha llamado para ser personas maduras, ¿verdad? Porque tenemos que crecer en Cristo. No debemos de quedarnos niñitos en Cristo, sino que debemos crecer. Y eso demanda de nosotros una consagración total, un entendimiento total. Romanos, una epístola profunda. ¿Sabes tú que de todas las epístolas que escribió el apóstol San Pablo, Romanos es la más profunda? Tiene unos secretos escondidos que si no la exploramos, no vamos a poder entender todo lo que tiene Dios de riqueza para nosotros en ella. Así que te doy la bienvenida. Muchas gracias por sintonizarnos. Para nosotros es una alegría poder encontrarnos contigo todos los días, de lunes a miércoles, luego viernes y domingo. Toda la semana estamos muy ocupados escudriñando la Escritura, estudiando la Escritura, porque es lo único que nos alimenta a nosotros los creyentes. El apóstol Pablo dice que los judíos buscan señales, que los griegos buscan sabiduría. Ahora nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Fíjate, si los judíos buscan señales, o sea, milagros, y los griegos usan la palabra para adquirir sabiduría, ¿para qué crees tú que la necesitamos nosotros? Para adquirir vida. Nosotros la estudiamos para adquirir de ella la vida. Y esto es muy importante, mi amado hermano, porque la Biblia se puede estudiar bajo el principio de conocimiento o se puede estudiar bajo el principio de vida. Te estoy hablando de los dos árboles. O sea que muchos estudiantes de la Biblia no se dan cuenta que ellos solo se están llenando de conocimiento y que eso pertenece al árbol de la muerte. Pero tenemos el árbol de la vida. El árbol de la vida no es conocimiento, sino vida. Recuérdate que cuando Nicodemo se encontró con Cristo, Nicodemo le dijo maestro bueno, porque como él era maestro, Nicodemo era maestro, entonces él dijo, bueno, Cristo, como él es maestro, me puede enseñar a mí cosas para enriquecer más mi conocimiento. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Su sorpresa fue que Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. O sea que el Señor Jesucristo no está interesado en que su palabra se vuelva para nosotros conocimiento, sino que Él está interesado que esta palabra se vuelva experiencia, que se vuelva algo práctico para nosotros. Por eso ayer estuvimos hablando que los primeros capítulos de Romanos, los primeros capítulos, del 1 al 8, nos presentan la doctrina. Ya ven que al llegar al capítulo 8 nosotros conocemos lo que es el Evangelio de Dios. Nosotros entendemos que los hombres están condenados y que a todos los hombres los puso Dios bajo pecado. Entendemos que hay una justificación que es por fe. Entendemos que tenemos que ser santificados y tenemos que entender lo que es la glorificación. La glorificación no solamente tiene que ver con la resurrección de los creyentes,
tiene que ver con que Cristo sea expresado a través de ellos. Entonces, gracias a Dios porque después de que entendemos todo lo que tiene que ver con aspectos doctrinales del creyente, nos llevan a un asunto más elevado. Gloria a Dios por Romanos 9, 10 y 11. Yo me imagino Romanos 9, 10 y 11 como el cantar de los cantares, donde el novio mete a la recámara, a la cámara, a la novia. Porque, hermanos, cuando estudiamos Romanos del 9 al 11, ahí tenemos la selección, la elección. Y la realidad es que la elección para nosotros, hermano, es algo maravilloso, porque tiene que ver con que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero noten pues que todo nos lleva al capítulo 12. Y yo estoy maravillado porque antes del capítulo 12, aún la selección, que es el amor de Dios expresado, porque nosotros fuimos elegidos por Él, dice, en amor habiendo sido predestinados, en amor. O sea que Dios nos trae hasta el punto de que logremos ver, que logremos entender que en los capítulos del 9 al 11 estamos en una intimidad con Él. Y luego de los capítulos 12 al 16 nos vuelve la epístola de Romanos como algo práctico, como algo que tiene que ser vivido por nosotros. Así que hoy, bienvenidos, porque hoy vamos a seguir profundizándonos en lo que empezamos ayer. Ayer empezamos el capítulo 14 y estamos en ese tópico, estamos en ese título de la transformación. Y nos debe de impactar, nos debe de maravillar. Por ejemplo, fíjense ustedes, ayer hablamos de recibir al débil en la fe, recibir al débil en la fe. Ahora, fíjate que si leemos los capítulos 12, 13, 14, 15, 16, si los leemos hacia adelante, nosotros nos vamos a dar cuenta cuán importante es la base que Dios nos pone en el capítulo 12. Porque en el capítulo 12 Él nos pone una base que tiene que ver con presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y de una vez nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos dejemos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Fíjate que esa base no la podemos ignorar, ni la podemos pasar así tan desapercibida, porque Romanos 12, 1 y 2 son la base para que tú recibas a los hermanos. Fíjate, para que tú recibas a los hermanos. Pero si nos venimos de regreso, por eso te dije que podemos estudiar la Biblia en su secuencia hacia adelante, pero también podemos estudiarla de los resultados hacia atrás. O sea que el resultado de ser los que presentan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, el resultado es que nosotros vamos a recibir a los hermanos, pero no para contender. Vamos a recibir a los hermanos, pero no para contender. Si tú no captas la base
crucial, la base de Romanos 12:1. Tú no vas a recibir a los hermanos conforme a la palabra. Recibir a los hermanos conforme a la palabra va a producir en nosotros el gozo del Espíritu Santo, la paz del Espíritu Santo. Fíjate, porque dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, y se está refiriendo a la iglesia, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, además de que nosotros, al recibir a los hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, aparte de que Dios va a producir en nosotros justicia, gozo y paz, nos va a dar la bendición que Él manda a cada uno de nosotros por recibir a los creyentes de esta manera. Fíjate, tú puedes aprender a recibir a los hermanos, pero para aprender a recibir a los hermanos, tú necesitas transformación. No hay otra fórmula, no hay otra manera. Mira, si tú has tenido problemas de aceptar a las personas, si tú has tenido problemas de egoísmo, egolatría, si has tenido problemas de que un día te cae bien un hermano, el otro día no te cae bien, tienes problemas de aceptar, si tú tienes ese problema, tú debes de autoexaminarte y darte cuenta que la transformación no está siendo efectuada en ti. Si tu carácter no está cambiando, si tú sigues siendo la misma persona, tú tienes que darte cuenta que no estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esa es la forma de reunirte. Cada vez que te reúnes con los hermanos es para que vayas a recibir vitamina. Cada vez que tú tienes contacto con los hermanos es para disfrutar de la vida eterna. Acuérdate, no hagas de la Biblia una teoría ni una doctrina. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjate que si yo me vengo para atrás y yo quiero recibir al débil en la fe, eso me lo dice el capítulo 14, pero regrésate un poquito al 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. O sea, fíjate pues, ninguno de nosotros puede recibir a los hermanos conforme a la palabra de Dios, que es conforme al amor de Dios, conforme al amor de Dios. Cuando Pablo estaba escribiendo esta epístola de Romanos aquí en estos capítulos, yo quiero que veas que no es casualidad. No es casualidad que él se estaba recordando de cuando escribió Primera de Corintios. Cuando Pablo escribió Primera de Corintios entre el capítulo 12 y el capítulo 14, él metió un capítulo completo acerca del amor. Porque el asunto es este. El asunto es que los dones espirituales son maravillosos, hermano. Los dones espirituales, los dones milagrosos, son preciosos. Allí están en Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 14. Pero el apóstol tuvo mucho cuidado cuando habló de los dones, porque los dones hacen religiosa a la gente. Si un hermano habla lenguas, ese es un don milagroso. Si un hermano interpreta lenguas, eso es un don milagroso. Si un hermano pone las manos sobre un enfermo y se sana, esos son dones milagrosos. Si un hermano puede echar fuera demonios, esos son dones milagrosos y de hecho se llaman los poderes del siglo venidero. O sea que esos no son para ahorita, para que uno se mantenga practicándolo. Mira, yo siempre le oro a Dios y le pido que me dé sabiduría para no caer en la religiosidad tradicional,
y no caer en la rutina de los cristianos tradicionales, porque ellos perdieron la brújula. Ellos caminan desorientadamente, ignoran la palabra, la dejan a un lado. Entonces quiero que veas pues cómo funcionan todos estos asuntos, porque aquí el apóstol nos muestra que para que en nosotros hayan buenos resultados, es necesario, es necesario que nosotros usemos la base que nos pone Dios. Dios te pone una base a ti si tú quieres resultados. La base para tener resultados es: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Y luego te dice: no te dejes conformar a este siglo, sino transfórmate, déjate transformar por medio de la renovación. La renovación nos transforma. Si nosotros no nos estamos renovando constantemente de nuestro entendimiento, que eso significa tornarnos al Espíritu de Dios. O sea que si nosotros no estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios, entonces nosotros no vamos a poder ser transformados. Tú necesitas transformación. Yo necesito transformación. Y entonces, y solo entonces, capítulo 14 se puede volver una realidad. Yo voy a recibir a los débiles en la fe y no me voy a poner a pelear con ellos. Especialmente, todavía no hemos entrado a todos los asuntos que te dije que son opiniones. Porque nosotros con nuestras opiniones podemos menospreciar a los hermanos o podemos juzgarlos. Por eso Pablo habla aquí de esto. Pero nota que leímos el versículo 11 porque nosotros podemos estar soñando, podemos estar en el sueño, podemos estar dormidos. Y Dios quiere que nosotros nos despertemos. Tenemos que despertar a estos conceptos. No te está diciendo que despiertes a otras cosas, no. Dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Tú sabes que muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo y hemos venido a la vida de la iglesia y hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos nacido de nuevo, pero nos hemos descuidado y nos hemos dormido. No hemos estado despiertos en este asunto. Muchas cosas que se nos predican hasta nos parecen cosas nuevas. Teniendo 30 años de ser cristianos, 20 años de ser cristianos, y nos parecen nuevas todas las cosas. ¿Por qué? Porque no las hemos experimentado. Si tú quieres vivir despierto, con ojos abiertos, tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Solo mira lo que nos dice el 13 del 8 al 10. Mira, pues vamos a leerlo, porque mi carga es que tú experimentes la palabra. Si Dios te pide algo a ti es para que experimentes la palabra. Y te voy a repetir este concepto por muchas veces para que no se te olvide. Así que hermanos, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces te manda al 13:8, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento de esta índole se resume
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nota pues que ninguno de nosotros se va a poder conducir en amor. Fíjate que hay fórmulas en la Biblia que mientras nosotros no nos la aplicamos, mientras no nos las bebemos, mientras no nos las tomamos, nosotros no podemos experimentar. ¿Sabes tú que lo que más le cuesta al cristiano es experimentar? Tú te das cuenta, tú sabes que no te puedes engañar a ti mismo. Muchos de nosotros sabemos Biblia, sabemos de memoria versículos, pero no los alcanzamos a experimentar. El amor, imagínate, el amor, el amor, el amor. Si muchos de nosotros ni siquiera lo conocemos. Muchos de nosotros no conocemos el amor y te puedo decir, hay hermanos que son buenísimos para todo lo profético, son buenísimos para delinear mensajes maravillosos y no tienen amor, no tienen amor. Hermano, el amor es bien importante porque el amor es el resultado de algo. El amor es el resultado de algo. ¿Sabes tú que el amor es una persona? El amor es Dios. Dios es amor. Fíjate que hay muchas cosas en la Biblia que están personificadas. Personificadas. Así como Dios es amor, el amor es una persona. Así como el Señor es la resurrección es una persona. Así como el Señor es la luz es una persona. Entonces, muchos de nosotros a veces no sabemos entender lo que es la personificación. Por ejemplo, el pecado, Pablo lo presenta como persona en nuestra carne. Dice que mora, el pecado que mora en mí. Esa es una persona. Ahí Pablo está personificando el pecado. Ok, entonces, si me estás comprendiendo, porque estamos en los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16. 12, 13, 14, 15 y 16. Oh, mi hermano, este número 5 no lo olvides nunca. Estamos en los últimos 5 capítulos de Romanos, pero estos 5 capítulos son cruciales, son maravillosos, porque son los que nos ayudan a entender cómo se practica la vida cristiana. Aquí no tienes pierde. ¿Cómo se practica la vida cristiana? Por ejemplo, capítulo 13 y versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sabes por qué no te puedes someter? No te puedes someter al pastor, no te puedes someter a los diáconos, no te puedes someter a los ancianos. A veces tienes hasta problema de someterte a la policía, someterte a las autoridades de la ciudad. Y fíjate el problema serio que hay de no presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No podemos someternos. Olvídate que te vas a someter. No te vas a someter a nada. Tú vas a ser una persona sin ley. Sin ley, nadie te puede sujetar. A mí me llama mucho la atención de que hay personas que ni siquiera a la policía respetan, no respetan las autoridades de la ciudad. Si la ciudad nos impone cosas, nosotros tenemos que cumplirlas. ¿Sí? Si en nuestra localidad nos imponen cosas, tenemos que cumplirlas. En la escuela hay reglas que tenemos que cumplirlas. Mira, hermano, a mí me sorprende que hayan hermanos. Y ahora con la pandemia yo aprendí mucho, porque hoy me di cuenta que hay muchos hermanos que que tienen madurez, que han crecido. Hermano, ahora con la pandemia me di cuenta que muchos hermanos no han crecido ni una milésima de pulgada, hermano. Ni una milésima. Porque la pandemia nos vino a probar a todos, nos vino a poner reglas, nos vino a poner bajo restricciones, nos vino a poner bajo autoridades, hermano. Ustedes se dan cuenta todo lo que la iglesia experimentó cuando empezó la pandemia. Yo me quedaba maravillado de que habían pastores que decían, nosotros no vamos a cerrar el local, nosotros somos gente de fe, fíjate,
Fíjate qué tremendo es no someterse, porque nuestras autoridades dijeron prohibido reunirse, prohibido reunirse. ¿Y sabes qué versículos usaron los hermanos? ¿Es menester obedecer a Dios o a los hombres? Fíjate los versículos, cómo es usar mal la palabra de Dios, porque muchos pastores usaron esas expresiones. Dijeron, hermanos, cuando Pedro fue apresado y luego Dios lo liberó de la cárcel, él predicó que teníamos que obedecer a Dios y no a los hombres. Fíjate, nuestras autoridades nunca se opusieron a que nosotros prediquemos. ¿Sabe a qué se opusieron? A que nos reuniéramos y que nos fuéramos a contaminar. Pero hay hermanos que, mire, no son sabios. Y lo más tremendo es que arrastran a otros hermanos a sus errores. Los arrastran a cosas que no son la pureza de la palabra de Dios. La pureza de la palabra de Dios dice que nosotros debemos de someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. A nosotros nos estaban prohibiendo que nos reuniéramos porque el virus se estaba disparando hasta el cielo. Todos los días en Los Ángeles hubo un tiempo que se estaban muriendo 3,000 personas diarias. Si los hermanos no hacen caso, los va a alcanzar eso. Ahorita todavía tenemos restricciones. Nos dijeron que podíamos reunirnos, pero ahora dice, pero todos con mascarilla, especialmente los que no se han vacunado. Tenemos que hacer caso, pero ¿cómo te vas a someter si tú no presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no te conformas a este siglo, sino que te renuevas de tu mente? Mira, hermano, te la voy a poner un poquito más clarita. Nosotros estamos viviendo en un tiempo bien difícil. Todos nosotros sabemos que la gran tribulación se acerca. Lástima que muchos hermanos no están bien instruidos y muchos de ellos creen que la iglesia no pasa la gran tribulación. El problema para esos hermanos va a ser que van a ser sorprendidos, porque cuando menos lo sientan, el anticristo va a estar operando y los va a querer marcar. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque yo soy una persona que he estudiado la palabra con humildad y no estoy aquí para impresionar a ninguno. Así que yo no estoy aquí para que me admiren los hermanos y digan, ay, el hermano Carrillo sabe enseñar bien la palabra de Dios. Yo no estoy por eso. Olvídate, eso no es mi meta. Mi meta es agradar a Dios y que Cristo se forme en mí. Pero quiero decirte, hay hermanos que no han estudiado bien la Biblia y no saben quiénes son los únicos hermanos que no van a pasar la gran tribulación. Porque yo sí creo en la Biblia, porque la Biblia nos presenta enseñanzas pretribulacionarias, tribulacionarias y postribulacionarias. Aparte es que los hermanos han hecho un grupo cada uno. O sea que hay un grupo de hermanos que son pretribulacionarios. Ellos creen que la iglesia no pasa la gran tribulación. Hay hermanos que son tribulacionarios. Ellos creen que una parte de la iglesia pasa la gran tribulación. Y hay otro que es post-tribulacionario. Aún hay hermanos que creen que el arrebatamiento es hasta después de la gran tribulación. Pues quiero informarte y quiero decirte que como no estamos para impresionar a nadie, ni estamos por ganar popularidad, ni estamos porque nos vean bien, porque hay de vosotros si nos ven bien, sino que estamos por la palabra, por eso te dije al principio, si recibimos a los hermanos conforme a la palabra, nosotros vamos a tener el gozo del Espíritu Santo. El problema de muchos hermanos es que no son dueños de sí mismos, ellos no tienen la capacidad
de escudriñar la escritura y de buscar con humildad la pureza. Vuelvo a repetirte, no para que digan que mi grupo es el mejor, no, olvídate. Yo no espero alabanza de los hombres. De Dios sí espero alabanza. De Dios yo sí quiero que Él me diga un día, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero quiero pues dejarte bien marcados estos puntos, que es muy importante. Si nosotros queremos verdaderamente pegar en el centro, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios en una forma muy seria y muy formal y con mucha sabiduría. Porque como los hermanos no saben cómo es en realidad la venida de Cristo, nunca la han estudiado con buenos maestros, con buen entendimiento, entonces ellos no entienden que las tres escuelas son bíblicas. Las tres escuelas son bíblicas. El que enseña la pretribulación tiene que enseñar los versículos bajo contexto que hermanos no pasan la gran tribulación. El que enseña que la iglesia pasa la gran tribulación tiene que usar todos los contextos para mostrar qué personas tienen que pasar la gran tribulación. Escúchame bien cómo hablo. Tienen que pasar la tribulación. Estoy hablando de todo esto porque ¿cómo vas a estar preparado para someterte si tú no entiendes los tratos de Dios? Te voy a poner un ejemplo práctico y me voy a usar yo de ejemplo. Supongamos que yo estoy predestinado por Dios para ser un mártir, para que a mí me maten por predicar el Evangelio cuando se levante el anticristo. Si yo estoy predestinado para eso, porque Dios me quiere usar como un hombre que voy a andar en la gran tribulación como testimonio de Dios, que no me dejo marcar y que dependo totalmente de Dios. Eso pasó con los discípulos, así que no te asustes. Pero si yo no estoy dispuesto a someterme a las autoridades, el anticristo va a ser una autoridad que Dios va a levantar para matar cristianos. Entonces a mí, si el Señor me quiere tener aquí en la tierra y me permite vivir cuando esté el anticristo, me van a meter a una cárcel. Pero yo no puedo oponerme. Yo no puedo. Si me opongo, me van a matar. Y si no me opongo, me van a matar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me someto. Y eso es lo que muchos hermanos no han entendido, que si Pedro no se hubiera sometido a las autoridades, él no se deja encarcelar. Si Pablo no se hubiera sometido a las autoridades, Pablo no se deja encarcelar. Me explico, ¿verdad? Yo espero que Dios abra tus ojos porque dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Oh, yo le doy gracias a Dios, hermano, porque yo tengo a Cristo dentro de mí y Cristo fue llevado al matadero como una ovejita. Él enmudeció, él no abrió su boca, él no se puso a discutir con las autoridades y decirles, no, no quiero que me lleven preso, es menester obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Hermano, entonces yo quiero que Dios te impregne, que Dios te sature, que Dios te permee, que Dios te sumerja en su revelación divina. Solo hay una forma, hermano. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mira, mira, por favor, escúchame, porque en esto de Romanos 12, 13, 14, 15 y 16, muchos hermanos no están instruidos. Muchos hermanos están instruidos religiosamente. Tú vas a oír, ¿cuál es el hablar típico de un cristiano de hoy? Mira, el Señor reprenda al diablo. Le llega una prueba, el Señor reprenda al diablo. Lo insultan, el Señor reprenda al diablo. Bienaventurado eres cuando os persiguen y os insultan. Bienaventurados cuando sufrimos por causa del Evangelio. Hermanos amados, yo creo que nosotros no hemos entendido todavía la palabra de Dios, hermanos. De la única manera que yo me puedo someter. Y fíjate que aquí está tan clarito todo, tan clarito. Fíjate que dice,
Dice, mira, pues voy a hablarte bien claros respecto a someternos. Hablé muy poquito en el mensaje antepasado, pero el someterse es solo si eres maduro, solo si estás siendo transformado. El sometimiento no vayas a creer que es un milagro, que de la noche a la mañana tú ya eres un campeón sometiéndote. No, mi amado, no, mi amada. El sometimiento es el producto de una madurez espiritual. El sometimiento es porque estás creciendo y estás siendo renovado de tu mente y estás aprendiendo a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Todas las autoridades puestas por Dios son para infundir temor en la gente mala. Pero si tú eres un hacedor del bien, ¿cómo te va a infundir temor la ley? ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Todas las autoridades alaban a la gente obediente. Mira, ¿cómo es posible? Y eso no sé, me frustra a mí que aquí en Estados Unidos hayan personas que quieren burlarse de la policía, que se ponen a correr en los freeways y ya saben que no se van a poder huir. Los están controlando por helicóptero, los están controlando por tierra y hasta los canales de noticias los están siguiendo y ellos mismos están enfocándolo para que lo pesquen, para que lo agarren, para que lo capturen. Entonces, ¿cómo, cómo esas personas, mira, sacan videos ahí diciéndole a la gente, eh, tú puedes contestarle al policía, grábale al policía. Hermano, a mí cuando la policía me para me da miedo. ¿Sabe qué? Dice que no tengo que tenerles miedo porque el que nada debe, nada teme. Pero inmediatamente saco mi licencia, mi tarjetita de la aseguranza y yo se la doy. Y lo que quiero es que me deje ir luego porque yo no quiero business con él, porque yo no soy una persona mal portada. Entonces dice, quieres pues no temer la autoridad, lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Cuando nosotros entendemos que los policías son servidores de Dios para nuestro bien, entonces nosotros estamos mostrando madurez. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la pistola, pues Él es servidor de Dios y es vengador para castigar a los que hacen maldad. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea que nuestra conciencia nos dice a nosotros que respetemos. Claro que nos habla. Dice, pues no esto, pues por esto pagáis también los tributos. Hasta nos pone el Señor aquí en este pasaje que para eso pagamos taxes. Nosotros pagamos tributos, nosotros pagamos taxes. ¿Para qué? Para que hayan policías. Mira, eso de que la gente dice que hay que quitarle los fondos a la policía. El día que le quiten los fondos a la policía, se aumenta la violencia, se aumenta el ladronismo, se aumentan los secuestros, se aumenta todo. Yo sé, yo estoy a favor de que le den cada día más fondos a la policía porque la maldad va a subir. La maldad va a subir, hermanos. Entonces, después de que nos dice pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. Esto no es nada más, hermano, de pagar cosas superficiales, sino aún hasta asuntos espirituales, la honra, la honra. Así que nosotros tenemos una sumisión espiritual. Nosotros tenemos sumisión espiritual, ¿por qué? Porque nosotros somos los que el reino de Dios los gobierna. Somos gente gobernada internamente por Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que los últimos 5 capítulos de Romanos no son cualquier cosa? Es algo elevadísimo. O sea que tienes que entender que todos los capítulos de Romanos te llevan al campo de la práctica. Y por eso te dije ayer también que cuando nosotros estudiamos Efesios,
En Efesios se nos habla de nuestra elección y predestinación en la eternidad pasada. O sea que a nosotros nos instruye Dios desde la eternidad pasada. Y luego nos enseña toda la doctrina que tiene que ver con todas las secciones de Romanos. Nos enseña doctrina del Evangelio de Dios, nos enseña doctrina de la condenación, nos enseña doctrina de la justificación, nos enseña doctrina de la santificación, nos enseña doctrina de la glorificación, nos enseña doctrina de la selección, pero luego llega pues a la transformación, que la transformación ya no es un asunto eterno. La transformación es un asunto del diario vivir, de hoy, del espacio y el tiempo. Dios nos metió al espacio y al tiempo, y allí en el espacio y en el tiempo, allí Él nos quiere transformar. Entonces te das cuenta que es bien correcto decir que los primeros 11 capítulos de Romanos son la primera parte de Romanos que nos va a introducir a la vida cotidiana y diaria de la iglesia como la expresión de Cristo. La iglesia es la expresión de Cristo. Amén. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Que nuestra sujeción es al Espíritu Santo. Nuestra sujeción es vivir la vida de Cristo. Nuestra sujeción no es algo liviano. Nuestra sujeción es hacia una persona que mora en nosotros. Eso es lo que nos manda la Biblia. El tornarnos a nuestro espíritu, el vivir en el espíritu. Nosotros dice que debemos de presentar nuestros cuerpos con almas transformadas y espíritus fervientes. Eso solamente lo puedes lograr si captas que la vida cristiana es un sacrificio, es una ofrenda. Cuando tú entiendas que tu vida bien vivida, mira, hasta en rima, una vida bien vivida es vivir la vida de Cristo. Una vida bien vivida es vivir la vida de Cristo. Y esa es la única vida que te garantiza que tú puedes recibir al débil en la fe. Así que ya te dije bastante. Podemos terminar nuestro estudio de hoy aplicando pues lo que es recibir al débil en la fe. Dice, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Nosotros somos personas que debemos de vivir con mucha paz. Fíjate que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, por eso lo pone aquí en este contexto. Si tú te das cuenta, es el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida. Tú tienes que saber que el reino de Dios es la iglesia. Hay muchos que todavía no han estudiado correctamente la Biblia y no saben que el reino de Dios es la iglesia. ¿Por qué? Lo vamos a seguir viendo. Mañana, si Dios quiere, vamos a tener otro mensaje y va a ser el último acerca de la transformación para recibir a los hermanos. Porque quiero decirte, mi hermano, mi carga es que tú entiendas que para recibir a los hermanos tienes que ser transformado. Porque dice que el débil en la fe debe de ser recibido por nosotros. Ahora, ¿qué es un hermano débil en la fe? Es un hermano que tiene opiniones. Es un hermano que tiene opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Esa es una opinión. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Eso es una opinión. Otro que es débil come legumbres. Esa es otra opinión. El que come no menosprecia al que come. ¿Por qué? Porque son opiniones. Y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. O sea, mira, una de las cosas importantes y que quiero tocártela, pero por favor ponme atención.
Ponme atención. Porque puede ser que yo te hable y no captes lo que yo estoy hablando. A veces yo leo algunos comentarios de los hermanos y me doy cuenta que no están captando lo que yo estoy hablando, andan en otra onda, andan perdidos en sus pensamientos. Concéntrate en lo que el hermano Carrillo está compartiendo. Mira, comer y no comer son opiniones. Comer y no comer son opiniones. Dicho en otras palabras, la dieta entre los cristianos, porque hay grupos que tienen dietas. Esas son opiniones, hermano. Mira qué otra cosa son opiniones. Dice, uno hace diferencia. Estoy en el capítulo 14 y versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Fíjate lo que es opinión también. Es opinión guardar el sábado. Esa es una opinión de los adventistas, es una opinión de los judaizantes. Son opiniones. Eso no es doctrina. Esas son opiniones. Aquí te lo dice claro el apóstol. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Bautizarse en el nombre de Jesús, esa es una opinión, hermano. Eso no es una doctrina. Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, esa es una opinión. Esa no es una doctrina. Esa es una opinión. ¿Sabes por qué te digo que no es una doctrina? No es una doctrina que te afecte en tu fe. No es una doctrina que afecte en tu fe, sino que se ha vuelto una opinión. Todo lo que nos divide a nosotros y que no nos deja recibirnos como nos ha recibido Dios, se vuelve opinión. Vuelvo a repetirte, aunque sea doctrina. Se vuelve opinión aunque sea enseñanza. Entonces tengamos cuidado, pues, porque nuestras enseñanzas se pueden volver opiniones y ya no le agradan a Dios. Te lo voy a poner más claro para que tal vez logres de entenderlo o logres entenderlo. Si mi fórmula de bautismo me divide a mí de todos los demás hermanos, esa es mi opinión. Porque si a mí mi fórmula me divide de los hermanos, yo no debo de pelear con ellos por mi fórmula. ¿Me explico? Yo espero que Dios, hermano, te dé entendimiento porque puede ser que no captes lo que estoy hablando. Puede ser que allá en lo profundo todavía no entiendas lo que estoy diciendo. Fíjate. O sea que algo que tiene reputación y que es bueno, muchas veces nos divide. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que no gustes, no manejes, lo que dice no uses pantalón, no uses make-up, no te cortes el pelo. Hermano, todo eso, si divide a los cristianos, esas son opiniones. Todo lo que nos divida a nosotros es opinión, hermano. Todo, todo. Aún si tú crees que la música que se toca en tu congregación es la mejor y que por eso te separas de otros. Eso es tu opinión. ¿Y qué estás usando? Estás usando la doctrina que, entre comillas, tú defiendes para ser exclusivo, para separarte de todos los hermanos. Hermano, que yo sepa, Efesios, capítulo 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Fíjate que no dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la doctrina. Pero la mayoría de cristianos se deja llevar por las doctrinas y las doctrinas las vuelve opiniones. Hermano, eso es falsear la palabra. Eso es ser fraudulentos con la palabra. Si mi doctrina me divide a mí de ti, yo soy fraudulento, yo soy divisivo y Dios no ve con buenos ojos mi doctrina, hermano. Si el hablar en lenguas me divide a mí de los hermanos y a todos les ando diciendo que porque no hablan lenguas no son salvos, y les digo que por no hablar en lenguas no tienen el Espíritu Santo, hermano, esa es mi opinión y eso divide al cuerpo de Cristo. Yo quiero que tú te des cuenta, hermano, por favor, date cuenta
¿Por qué estamos divididos los cristianos? No creas que estamos divididos porque somos espirituales, si no hay ni uno que sea espiritual. El único espiritual es Cristo. Y de la única manera que tú no eres divisivo es cuando tú vives a Cristo. Yo espero, hermano, que Dios abra tus ojos a estos mensajes, que te prestes, pues, que de verdad salgas de todas esas opiniones y religiosidades. Dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Pero dice, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, como quien dice, ¿para qué lo estás menospreciando? ¿Para qué lo estás juzgando? Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea que, hermano, lo que te está diciendo el apóstol es que todo lo que nosotros hacemos viene de la soberanía de Dios. Y si Dios te quiere a ti defendiendo una cosa, te va a poner, pero no por eso vas a menospreciar al otro, porque entonces ya no vas a entender el propósito de Dios, no vas a entender la voluntad agradable y perfecta. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aleluya. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Te das cuenta que esto es asunto de madurez? Entre más maduro es un cristiano, más flexible es. Te voy a usar una expresión que, si quieres, júzgame, pero entre más maduro un hermano es, más tolerante es. Mira, entre más maduro es un hermano, más tolerante es. Entre menos maduro es un hermano, menos tolerante. ¿Quieres tú ver un hermano que no es maduro? Él no tolera que tú hagas ciertas cosas. Pero aquí lo que nos manda es de que dice que tengamos cuidado, que seamos sabios y que no seamos piedra de tropiezo, porque también la madurez puede servir de tropiezo para los que son más débiles. Muchos hermanos se la llevan de que son muy maduros y toman cerveza frente a cualquier persona y no les importa, no tienen temor, pues. Muchos hermanos hasta en su Facebook sacan que están tomando cerveza, se creen muy maduros. Ah, sí, el hermano quiere. Y lo que están haciendo es hacen tropezar a los débiles. Y si tú haces tropezar a los débiles, dice que tengas mucho cuidado. Porque nosotros, nuestra madurez no debe de servir para hacer tropezar a los débiles. Si poner un arbolito en mi casa es tropiezo para otro hermano, yo no voy a poner el arbolito. Por eso ten cuidado, porque muchos son muy comunicativos. Muchos dan su vida a conocer, sacan todo en Instagram, sacan todo en Facebook y después no quieren que los juzguen. Yo conozco hermanos que dicen cosas malvadas, actúan como mundanos y después cuando los critican, ahí se andan quejando. Dice un dicho, en boca cerrada no entra mosca. ¿Sí? ¿Sí? Tienes que aprender, hermano. Tienes que aprender. Estos mensajes son para bendecirte, para ayudarte, para aprender, pero tienes que dejarte transformar. La base para ser victoriosos en no juzgar, no menospreciar, amar, someternos, no deberle a nadie, dar honor al que honor merece, despertar del sueño. Todo eso, hermano, tiene que ver con nuestra transformación. Así que en esta mañana, esa es la palabra para nosotros. Despídete con amor. Despídete con amor. Dile a los hermanos, hermanos, los amo, los amo.
Mira, bien bonito. Lalo pone puntos bien bonitos. Dice, punto importante. Entre más maduro es un cristiano, más flexible y más tolerante es. Y también tiene cuidado de no ser tropiezo para los hermanos débiles. Ah, bien balanceadito, Lalito. Gracias a Dios por mis ayudantes. Oh, gloria al nombre de Jesús. Hoy no voy a botar el agua, así que con cuidado agarro mi vasito. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te ayude. Sobre todo recuérdate que Dios quiere que madures. Dios quiere que madures. Dios quiere que madures. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta el viernes en la noche. See you Friday. See you Friday. Dios los bendiga a todos. Hasta mañana.